Muy buenas noches, otra nueva entrega de Identidad. Esta vez están viendo ya un fondo diferente. Siempre son diferentes. Me refiero a que con quien vamos a conversar en la noche de hoy no es, como veníamos acostumbrados hasta ahora, alguien que ustedes ven públicamente en una pantalla de televisión, como puede ser un colega o alguien vinculado al espectáculo, al arte. Es alguien a quien posiblemente, y sin posiblemente, seguramente, han escuchado infinidad de veces. En radio, en televisión. Y son esas personas que tienen una voz prodigia, más allá de que obviamente hay posibilidades de siempre de estudios, de mejorar, etcétera, etcétera. Pero que bueno, nacen con algo en su voz. Y es muy común escuchar a veces, ¿no? Mira qué voz de radio que tiene tal persona, ¿no? Entonces digo, vamos a conocer un poco más a Julio Díaz López, este duraznense, aquí, bueno, en este estudio de San Blas, su productora de audio, para que justamente, bueno, después van a poder disfrutar también durante el programa de algunos trabajos hechos por Julio, y obviamente van a recordar lo que él nos pueda transmitir y todo lo demás, porque digo, eso sí que es una voz más que conocida, pero bueno, les propongo verlo y conocerlo obviamente mucho más. Así que dijiste, siéntase como en su casa, Julio. Cada vez que lo hacemos nos hemos sentido así, así que gracias por aceptar esta propuesta de conversar. Y fíjese si será su casa, que le doy la bienvenida con un mate. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bárbaro. Bueno, un placer, Luis, tenerte acá. Tengo mucho respeto por tu persona, por tu condición profesional. Me parece maravilloso lo que vos hacés, sinceramente, y siempre hemos hablado de esto y te lo he marcado, el esfuerzo que haces por producir y por volcar el contenido a los medios en los cuales tú trabajas. Me parece que demuestran no solamente cariño, amor por la profesión, sino responsabilidad, porque creo que toda actividad demanda un trabajo a las personas, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Y la forma como tú lo haces demuestra esa responsabilidad, ese cariño y ese amor por la profesión. Así que en ese sentido me siento muy identificado. Y te agradezco la visita. Haga de cuenta que está en su casa. Las empanadas van a llegar en cualquier momento, así que con el mate acompañaremos unas empanadas. Ahí está. Muchas gracias por tu presencia y la de Mauro. No, lo que dijo Julio, más las empanadas, es la forma de, bueno, de agradecer el hablar bien de uno, ¿no? Eso lo tenemos que arreglar después, porque las empanadas, pero no sé si se las pago yo o qué, pero no, esto es fruto de una relación que, como lo decíamos en otro programa con Nano Folle, que también surgió hace muchos años, y allá por el 2005, 2006, no recuerdo, en un evento de periodismo, el destino nos cruzó y yo recién lo decía antes de comenzar la grabación de la nota, por suerte nos cruzó. Y yo decía, Julio, digo, la gente escucha voces en una radio, en un canal de televisión, y yo digo, la persona nace ya con algo. Como alguien puede nacer, como tú decías recién, de repente con una vocación de periodismo. Después estará la eterna discusión de que es mejor si un periodista con diploma sin vocación o sin diploma y con vocación. Creo que la mayoría concuerda en que es mejor que tenga vocación y no diploma, y lo ideal es que tenga las dos cosas, porque uno trata de formarse y perfeccionarse día a día. Entendiendo que el diploma es la culminación de un proceso de formación, ¿verdad? En ese sentido se tiene que aceptar eso. ¿Cómo nace este locutor, vamos a llamarlo así? Bueno, nació en Durazno, primero con una atracción que ejercía en mí la radio, ¿no? La radio a lámpara, que tenía una sonoridad muy, ¿cómo te diría? Muy estereofónica. Y me maravillaban las voces que aparecían en la radio.
y me estimulaba la imaginación, me hacía ubicar dentro de ese aparato, haciendo esa tarea que hacían esos gigantes de la locución, de la radio, ¿no? Y escuchaba en Durazno, en esos aparatos que tenía en la casa de mis abuelos, las audiciones de Radio Carve, los radioteatros, todo lo que emitía la radio era para mí motivo de atracción muy fuerte. Tuve la suerte de tener en la familia un tío abuelo que me vincula con la radio, sin tener el propósito de hacerlo. Me invitó, como te puede invitar a ti un tío abuelo a ir a su trabajo, a ir a un parque, a la plaza. Me invitó a la radio porque él conducía un programa infantil que tenía gran suceso, no solamente en Durazno, sino en todo el centro del país, al centro del país al que accedía la onda de Radio Durazno en aquel momento. La audición se llamaba El Tío Noé, y estoy hablando de Bautista Díaz González. Fui a esa audición y cuando entré allí, uní aquel mundo que había imaginado cuando escuchaba aquellas audiciones con ese que se respiraba allí. Y todo me atraía también: el micrófono, el lugar, la mesa, los locutores que hacían su trabajo, ese modo, en fin. Y no tenía claro qué era lo que me estaba pasando. Yo en este momento te estoy hablando que era una muy fuerte atracción con eso del sonido de la radio, con la actividad. Pero no tenía conciencia exactamente de que eso estaba vinculándome con mi vocación, o me estaba hablando de la vocación, o me estaba señalando el camino por el que mi vida luego iba a transitar. Entonces, pasa el tiempo y en ese mismo, digamos, nivel de comprensión que yo hacía de la situación, poco inconsciente, y esto cómo se hace, y ahí me pone enfrente un micrófono, de pronto se escuchó una voz que llamó la atención, y bueno, y así empezó. A ver, haga esto, y lo hice y pasé a ser un bicho raro. Mirá este niño tan flaquito, tan chiquito, mirá qué voz que tiene. Entonces pasé a ser el bichito raro. Uno se imagina el locutor hablando con su voz natural. Recién nos hablábamos de que se nace con, obviamente, ese don en particular, si es que se le puede considerar don de locutor. Pero también eso obviamente después hay que irlo trabajando y puliendo, y te permite de repente hablar, como decías tú, no con esa voz. Exactamente. Bueno, cuando yo asumo esto de la voz, lo hice con miedo, con mucho miedo, porque a mí me asustaba la voz que tenía. Y sí, me parecía como raro, y nadie me ayudó a pensar, mire, su voz, disfrútela, como finalmente me dijo el doctor Peralta. Entonces escondía la voz, y allí me enfrenta a este problema. Estuve al borde de una patología a nivel de las cuerdas vocales por ese miedo que me hacía esconder la voz. ¿Cómo yo escondía la voz? Ahora te estoy hablando con mi voz, Luis. Ya a esta altura de mi vida, ya lo asumí. Pero entonces yo cambiaba la voz, ¿viste? Hacía así, no sé. Y pasaba todo el día, porque cuando iba al liceo, decía, Díaz, pasaba la lista el profesor, yo decía presente con mi voz, y siempre había algún gracioso que hacía el chiste, y a mí me dejaba, me ponía colorado, me daba mucha vergüenza, y me creó casi un trauma con eso. Dolores de cabeza, dolores de oído, una serie de problemas me llevan al médico. Bueno, se detectó que había
ese problema. Yo escondía la voz. Hay entonces la participación de un técnico, psicólogo, toda una situación, y el médico al final me dice, bueno, déjese de embromar y disfrute de la voz que tiene, asúmala. Y fue así. Luego vine a Montevideo, trabajé en Durazno, creo que 10 años. A los 10 años de empezar mi actividad me vine a Montevideo, y acá en Montevideo hice educación de la voz o foniatría, y lo hice con Roberto Fontana, que es quien nos ha formado a prácticamente todos los que trabajamos profesionalmente acá, a través de esa ciencia oriental que es la foniatría, ¿no? Y bueno, y de ahí un poco lo que tú conoces. Entre las letras encontrarás un mundo pleno de aventuras, versos que forman una canción, 1000 emociones, una historia de amor. Por el universo podrás viajar, entre planetas y estrellas volar, Pintar de colores el corazón, poner a prueba tu propia razón. La lectura y el libro te permiten crecer, volver a ser niño, soñar, viajar, imaginar. Octava Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, 21 al 27 de octubre. San José te espera. El Gobierno Departamental te invita. ¿Cuál es la sensación? Porque a veces uno habla con un colega que trabaja en radio o televisión y le puede preguntar ¿qué preferís? ¿Radio o televisión? Hace muy poco lo hablamos con Gerardo Sotelo y dice, si tengo que elegir, elijo la radio. Esgrimía sus motivos. Todos sabemos, digo, por ahí la radio da cierta libertad. Algunos dicen que tiene mejor llegada a la gente. En la radio no se ve esto del mate. En la televisión obviamente hay una exposición aún mayor. ¿Cuál es la sensación? Justamente, creo que la pregunta no sería radio o televisión, porque digo, si bien estás hablando para alguien que escucha y hablando para alguien que también ve, exacto, pero ¿cuál es la visión desde esa óptica? Bien, y es la misma la que hace quien emite una voz. Yo en este momento, cuando hago, por ejemplo, una campaña que es para radio y televisión, el locutor, en este caso yo, la sensación es exactamente la misma. La sensación, la del compromiso, la de la responsabilidad, la de la actitud profesional, todos esos componentes que están presentes cuando uno hace ese trabajo. El locutor no es la persona que tiene una linda voz, le dan un texto y lo lee. No pienses eso, y tampoco quienes nos escuchan y nos ven. El locutor es el que se conmueve con aquello que está leyendo, porque trata de sintonizar con ese espíritu que hay en ese texto, lo capta y luego lo traslada al destinatario del mensaje, ¿no? Al receptor. Algo así como darle vida al texto. Exactamente, algo así. Bueno, esa es mi sensación. Yo sé que hay un receptor, lo sé, y lo siento cada vez que emito un texto. Yo siento que hay un receptor, y yo con ese receptor estoy manteniendo una relación a través de mi voz, a través de la palabra, a través del concepto, a través del texto y del mensaje globalmente, ¿no? Desde hace 116 años, Lotería Nacional destina el 100% del resultado de cada sorteo a la obra social de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Llegó la nueva Everready Dorada, la alcalina con un precio a tu alcance. ¡Pruébalas! Everready Dorada, par de pilas a solo $1. Diesel Max, si le hace bien a tu motor, nos hace bien a todos.
Proyectando ingresos por $3.500 millones para el 2016. Unimos países con energía. ISA. Si tenés que empezar una carrera, el momento de decidirte es ahora. El CLAE inaugura su nueva facultad de Derecho en Punta del Este. Convertite en abogado o escribano con calidad CLAE. Inscribite ahora. Grabando. Ponele que son las 6 de la mañana. Ponele viento. Ponele lluvia, frío. Ponele un pingüino. Julio, es radio esto, no se va a ver el pingüino. No importa. Sácale el pingüino y ponele más viento. Más lluvia, truenos. Ponele un temporal. Ahora, dale arranque. Ni la lluvia ni el frío pueden con tu batería Seleto, con el respaldo de Petinsa, más de 3 décadas marcando el camino. Y para que vos tampoco sientas el frío, con la compra de tu batería te regalamos una jarra térmica. Batería Seleto, energía a toda prueba. Promoción válida hasta agotar stock. Se puede asociar, por ejemplo, porque alguien que trabaja periodísticamente en radio y televisión puede pensar, decir, bueno, me están escuchando, me están viendo, tengo que vender un producto, en definitiva, sea del género que sea el programa. Ahí está, eso vender. A ver. Pero en el locutor parece que el vender es más fuerte que el conductor de un programa periodístico, que el conductor de un programa de entretenimiento o que el conductor de un programa deportivo en radio, por ejemplo. Tú estás hablando de la persuasión. La publicidad es comunicación. A través de esa comunicación y gracias al mensaje, lo que nosotros hacemos es persuadir. Por eso ese compromiso. Si no hay compromiso, no puede haber persuasión, porque el compromiso se nota, se siente. El receptor sabe la validez que tiene el emisor del mensaje, si es creíble o si no es creíble. Primero están esos componentes que tienen que ver con lo que yo llamo el compromiso profesional del locutor. Y luego están, digamos, la participación de la palabra y de los aspectos que tienen que ver con la emisión y la comunicación. Ahí está la persuasión. Si yo no me creo el mensaje, si yo no lo siento, si no te tengo respeto a ti como receptor, tú no lo vas a recibir y no te vas a sentir persuadido. Bueno, eso es un poco la síntesis de esto que tú estabas diciendo. Para mí eso es vender. Vender no es atropellar al señor Luis Elisburu, es respetarlo. Y en ese respeto trato de persuadirte, trato de decirte, esta es una joya maravillosa. Y tengo absolutamente confianza que así lo es. Y tú asimilas exactamente lo mismo. Es un poco eso. Hablábamos recién de darle vida a un texto y yo me acordaba de un viejo relator de fútbol, Heber Pinto, cuando decían que Heber Pinto televisaba con la palabra. Se trata también de lo mismo. Exacto, sí. Eso es otra historia en la comunicación, pero está muy bueno el ejemplo porque tiene que ver con la comunicación a través de la radio que crea ese mundo imaginario en el receptor. Y Heber Pinto lo sabía a ciencia cierta que esa función de relator operaba de esa manera. Además tenía nada menos que en el relato la maravillosa posibilidad, porque en el relato hay un lenguaje más abundante, por lo tanto más abundante, más rico, y bueno, y por lo tanto más potente la comunicación y más posibilidades para la persuasión. Está bueno ese ejemplo. Julio, ¿algún medio con cual de repente haya, por el tiempo que transcurrió algo, para un poco ayudar al televidente? No digo que menciones 1, 2, 3, digo, en fin, porque hay muchas veces que dicen, mira, la voz de tal radio, la voz de determinado spot publicitario que tiene una campaña de repente durante años y mantiene la misma voz.
En cuanto a tu propia trayectoria, digo, aquí, cuando llegaste a Montevideo, como dijiste, después de trabajar 10 años en el centro del país. Iba a decir Cabroso, pero después se van a enojar algunos. ¿Cómo fue tu trayectoria en sí en cuanto a lugares de trabajo, en cuanto a los medios, justamente? Bueno, cuando yo vine a Montevideo, ingresé a Radio Monte Carlo. Fue muy rápido, por suerte. Yo decidí de un día para el otro, en Durazno, que ya no podía continuar allá porque sentía que acá había otra posibilidad. Como decimos nosotros, otro techo, ¿no? Y porque hubo un maestro, una vez nos encontramos en el parador de la playa y hablando conmigo, me dijo cosas que ahora no voy a reproducir porque me dan vergüenza, pero fueron hermosas, cosas que me dijo acerca de mis condiciones, que yo estaba desperdiciando el tiempo, que era maravilloso y otras cosas más. Y al final me da una bofetada y me dice: váyase de una vez de acá, que usted acá ya no puede estar más. Una cosa así. Realmente me conmovió. Y luego hay un episodio en la radio que sucede, que empujó esa y me vine para acá. Le dije al dueño de la radio: no voy a seguir más y me voy hoy mismo. Y fue así. Fue como producto de un enojo, de una situación más que nada que me angustió. Entonces me vine para acá. Estaba toda mi familia acá en Montevideo. El único que faltaba era yo. Entonces se dieron un montón de cosas. Había gente de la familia que venía de Brasil, gente, primos que yo adoraba, Julio, ve Montevideo. Entonces, y me vine acá. Llegué a las 7 de la tarde, me reuní con la familia y un integrante de la familia era director de comunicación en la Casa de Gobierno, era el jefe de Imazul Fernández. Él le pidió a Imazul: quiero que hable con mi sobrino y me haga usted una evaluación a ver si él tiene posibilidades para alternar acá en Montevideo. Al día siguiente voy allá a la oficina de Imazul. Imazul habla 5 minutos conmigo, tipo adorable, Imazul conmigo, como se portó. Y luego llama por teléfono a Aníbal da Silva en Monte Carlo, le dice: Aníbal, te voy a mandar al señor Díaz, quiero que le hagas una prueba, pero este es el locutor que vos necesitás. Le dijo así. Yo me puse muy nervioso. No sé cómo llegué de la Plaza Independencia a Radio Monte Carlo. Me hicieron la prueba y entre Aníbal da Silva, el gerente de programación, y Nishan Sarkisian, que era el jefe de informativos, y estaba que iba para hacer locución, y Sarkisian decía: no, con esa voz que tiene, que haga informativos. A ver, lea de nuevo. No, y era así, bueno. Entre ellos se conformaron y me pusieron en un horario para hacer locución y en otro horario para hacer informativo. Pero yo quería ser locutor. Y al día siguiente ingresé. O sea, me vine un día 10 de Durazno. El 11 tuve la entrevista con Imazul y con Aníbal. Y el 12 ya empecé a las 6:30 de la mañana en los informativos de Monte Carlo. Y ahí empieza mi historia. Monte Carlo es una radio que yo adoro porque los empresarios y la gente ahí se portó muy bien conmigo, me ayudaron en mi formación. A los 11 años de relación como locutor con la radio, bueno, se había iniciado ya a esa altura una relación profesional con las agencias, ¿no? Con las agencias del medio, que me absorbieron de tal manera que no podía cumplir horarios de la radio. Y la radio, bueno, la primera vez le dije: bueno, tengo esta posibilidad, me va mejor económicamente, no se piensa 2 veces esto. La radio comprendió y me dijo: bueno, ¿haces medio horario, Julio? Porque le propuse: me tengo que ir. No, vos no te vas. Vamos a probar haciendo medio horario nomás.
y vas a ganar el horario entero, pero va a ser medio horario. Bueno, probamos. Yo por no desairarlos, porque era brava la cosa de cumplir con las agencias y cumplir con la radio. Luego tampoco pude cumplir con el medio horario. Bueno, lo volví a plantear y me dice, no, no hagas horario. Venís en el momento que puedas, todos los días venís un momento que puedas, coordinás con Daniel Núñez, el operador, y haces las grabaciones que haya que hacer. Tempranísimo, que hacíamos con Lucia Arregui, Tangos a Media Luz, la super discoteca que hacíamos con Alfredo Leirós, ¿te acordás? De la super discoteca. Y bueno, y otros spots de la radio publicitarios. Luego había un tema de competencia, porque yo hacía, contratado por una agencia, suponte, Coca-Cola, y la radio me hacía grabar Pepsi-Cola. Entonces me ponían entre la espada y la pared. Se me creaba un conflicto afuera. Vuelvo a presentar. No puedo seguir. No puedo. Bueno, no lo hagas. O sea, se fue acortando la brecha, pero la radio jamás dijo, bueno, váyase. La radio siempre quiso mantenerme, y el que se fue finalmente fui yo por esa situación. Ellos se portaron muy bien conmigo, estoy inmensamente agradecido, digo, a la radio, porque me catapultó, me mostró, y esa relación que yo generé con las agencias de publicidad, creo que la radio tuvo mucho que ver. Gracioso el ejemplo que pusiste, digo, porque... ¿Cuál es? No, el ejemplo de vender determinada marca de refrescos y justamente la competencia directa. Claro, sí. Es una disyuntiva, digo, que cuando tú decís que tenés que persuadir a alguien, te persuado de comprar esto, pero te estoy persuadiendo para comprar esto que es el opuesto, vamos a llamarlo así, de esto. Por eso hay un aspecto ético que hay que se presenta en estos casos. Y ese aspecto ético lo marca la misma persona. Hoy por hoy, tú escuchas en los medios voces que hacen Coca-Cola y Pepsi-Cola a la vez. O sea, no le importa ni a la marca, ni le importa ni al asesor. En fin, son muy pocos casos, por suerte, pero hay. Y no exactamente con estas dos marcas. Yo simplemente las puse como ejemplo. Así que pido disculpas a la Pepsi y a la Coca. Entre las letras encontrarás un mundo pleno de aventuras, versos que forman una canción, 1000 emociones, una historia de amor. Por el universo podrás viajar, entre planetas y estrellas volar. Pintar de colores el corazón, poner a prueba tu propia razón. La lectura y el libro te permiten crecer, volver a ser niño, soñar, viajar, imaginar. Octava Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, 21 al 27 de octubre. San José te espera. El Gobierno Departamental te invita. Bien, hablábamos justamente de lo que es un poco la ética a la hora de consultarse con la venta de un producto. Exacto, sí. Y que obviamente, bueno, está allá quien vende dos productos dentro de un mismo marco, vamos a llamarlo así, de género de producto, tratando de convencer a un oyente, a un televidente, de que compre este y que al mismo tiempo compre su principal competencia. Es como lo dijiste tú, digo, va en la ética de cada profesional. Y eso no tiene solución. Eso va en cada persona. Yo creo que es inherente a la persona. Si tú hablas de cuestiones éticas, es inherente a la persona humana, ¿no? Pero está bueno la consideración que estamos haciendo. Hay algo que es importante, y es cuando uno plantea este caso de la ética y dice, estás haciendo un producto del rubro A y te llama el competidor, tú tienes que decirle que no.
Y más que nada para no confundir al receptor, porque tú puedes crear una confusión al escuchar la misma voz. Pero yo quiebro una lanza por los dos, por los dos del producto A que estoy señalando como ejemplo, porque los dos tienen valores positivos. Ojo, el hecho que uno está vinculado a una marca no quiere decir que esté rechazando a la otra, ni incorporándole un valor negativo. No. Se marcan allí aspectos diferentes por los cuales se sugiere el consumo de este producto. Pero no hacerlo mediante la descalificación, porque eso es anti todo, no es ético, es antipublicitario, es inmoral, en fin. Y creo que en ese recurso caen quienes no tienen la capacidad de comprender esta situación como un elemento de comunicación, donde hay otras herramientas, otros mecanismos técnicos, ¿verdad?, para lograr, digamos, la transmisión de ese valor que se le da a este producto, por qué es diferente que este otro y por qué se invita al consumo de este producto en lugar de este otro. Pero no mediante la calificación, sino mediante la señalización de las virtudes, de las potencialidades del producto con el que yo estoy vinculado. Me parece que de estos elementos hace mucha falta y cada vez más falta en la comunicación. Sinceramente, Luis, cuando yo digo hace falta, no me siento del todo bien, porque yo sé que no soy quien para dar cátedra ni para decir cómo deben ser las cosas. Yo hablo desde mi experiencia y hablo de lo que es una observación de carácter personal, pero no estoy en el púlpito señalando cuáles deben ser las conductas, no. Pero está bueno trabajar de esa manera para no confundir al destinatario, al receptor. Creo que en este diálogo que hemos tenido contigo he hablado del receptor muchas veces. A mí me importa mucho y nos debería importar mucho el receptor. Esa importancia, me parece, yo la marco con el respeto hacia ese receptor, convenciéndome yo que este producto es el que tiene las mejores condiciones para que él consuma, y hacerle la presentación respetuosa desde la condición de líder de opinión, porque de algún modo somos eso quienes trabajamos en esto, pero haciéndolo subrayando los valores positivos que tiene este producto y no la descalificación ligera, absurda, ridícula que se hace a veces del otro. Eso sí es cierto. Sí, es un desprecio al propio receptor, en este caso, como estábamos hablando. Ustedes han ido escuchando a lo largo de esta entrevista en varios cortes por ahí medio abruptos. Hay que comer las empanadas, Luis. ¿Cómo no va a haber cortes? No, pero han escuchado también y visto algunos de los trabajos realizados con tu voz como forma de que un poco también entiendan eso que hablas tú del profesionalismo, del consultarse, del darle vida a un texto y de tener por sobre todas las cosas respeto por el destinatario de ese spot publicitario, sea radial o televisivo. Inclusive en su momento tú estás vinculado a la propia fiesta del mate en San José, con audios, con música. Sabemos que también estuviste en su momento vinculado al departamento, ¿no? Sí, fue un honor que me concedió en la administración de Chirucci, del intendente Chirucci. Hicimos un trabajo muy, muy interesante, porque además de la voz y de la producción que realizamos aquí mismo,
introdujimos el texto que hizo Cheche González, que es con quien trabajamos en estas instancias, y me encantó el concepto que desarrolló con un eslogan que luego pues, naturalmente se fue utilizando, digamos, edición tras edición. Yo participé en 3 en esto de la comunicación, en los spots de promoción de la fiesta del mate, y esa frase decía: el mejor festival de nuestra tierra. Es un concepto hermoso, y por todo lo que significa el evento en sí mismo, y por lo que es en particular la fiesta del mate, ¿no?, en San José. Fue una cosa muy linda esa que hicimos allí. Para oír con el corazón. Abre todas las puertas de par en par. Para sentir a flor de piel. Te sueñan mis ojos, mi boca te sueña. Del 18 al 20 de marzo venga a San José. 8ª Fiesta Nacional del Mate y 17ª edición del Día del Gaucho. La voz y la emoción del chaqueño palavecino, Víctor Heredia, Jorge Nasser y otros grandes artistas nacionales. Y un bravo desafío entre las mejores tropillas y jinetes del país. Del 18 al 20 de marzo en San José, en el mayor festival de nuestra tierra. Bueno, y como todo lo bueno no es para siempre, ni lo malo tampoco, por supuesto, un día se terminó. Está bien, queremos recordarlo, lo digo, para saber también que, para que el televidente esa cosa sepa también que en algún momento estuviste por San José, como quien dice. Para que se den cuenta que no soy alto, rubio y de ojos celestes. Como me dijo una señora, ay, cuando me vio, ¿es usted? Sí, señora, soy yo. Ay, yo lo hacía alto, rubio y de ojos celestes. Suele pasar con voces masculinas y femeninas. Y en algunos casos inclusive ha provocado... yo siempre lo digo, en una oportunidad, en una entrevista que le hicimos a Abel Duarte allá por el año 87, 88, en CX30, junto a Jorge Robinsky, y recuerdo que Abel Duarte, uno de los problemas que tenía era cuando llegaba a sus bailes musicalísimos y subía al escenario, ver las caras de las jóvenes cuando lo veían a él. Una voz que vendía una imagen y físicamente era diferente. Sin que esto implique un rechazo ni nada por el estilo, sino que uno se imagina algo y a veces eso no es así. Lo importante obviamente está en el contenido, como yo decías tú, y en el profesionalismo con que se carga la profesión. Claro, hoy estamos más expuestos porque hay una población importante de medios audiovisuales, aquellos que trabajamos con la voz. Aparecemos frecuentemente en la televisión y ahí se nos ve la cara de esa voz. Yo me acuerdo que Antonio Setti, cuando dirigía el diario de la noche, el diario, ¿no?, tenía una sección que se llamaba las caras de las voces, y un día me hacen un reportaje a mí. Bueno, hoy, por esta población de medios audiovisuales, creo que estamos expuestos. Las voces aparecemos con caras en televisión. Un par de minutos, digo, porque se nos acaba el tiempo, Julio, para que nos explique un poquito esto que está ahí, al salir, la posibilidad de hacer una especie de radio uruguaya con contenido uruguayo por internet. Exactamente. Sonido Uruguayo es un proyecto que yo hice en radio hace muchos años, hace casi 30 años. Lo producía acá en Montevideo y lo mandaba al interior en casetes para que reprodujeran 13 radios del interior. Entre ellas, creo que Difusora Americana de Trinidad. Y creo la Broadcasting San José. Fue una experiencia hermosa. Difundíamos música uruguaya y hablábamos del concepto uruguayo. Fue una experiencia para mí a nivel profesional muy linda, muy positiva, y a nivel personal absolutamente hermosa, porque me vinculó con todo el país y me
agrandó la agenda de amigos y de contactos en el interior. En ese proyecto constatamos la avidez que había en el interior por consumir la música uruguaya. Y era un éxito. El programa no, los músicos comunicándose a través de nuestro programa con el interior. Un éxito, un éxito. Yo te puedo reproducir los diálogos que tuve con el Sabalero a propósito de eso, con Jaime Ross, con Rubén Rada, con Laura Canoura, con Mariana Ingol, con Fernando Cabrera, que va a Durazno ahora, que me parece una maravilla, con Coriún Ajanorian, un musicólogo notable, que me ayudó a analizar el fenómeno de la música uruguaya, por qué montevideana, por qué del interior. Un proyecto absolutamente hermoso. Hoy se hace online por internet y allí vamos a tener, digamos, la comunión o la unión o reunión de todos los medios, porque la internet es eso. Si tú haces radio por internet, a la vez haces televisión, porque te podés mostrar. A la vez, de algún modo, haces prensa, porque podés subir textos. Internet, que le pasó por encima a todos los medios habidos y por haber, incluso a la televisión digital, es una maravilla y es el gran escenario que tenemos para generar trabajo y oportunidades quienes tenemos esta vocación y quienes trabajamos en los medios. Y bueno, Sonido Uruguayo ya está al aire, está con música solamente, con algún spot. ¿Quién lo va a hacer sino yo? No había otro, yo acerté pasar por el lugar y me hicieron grabar eso. Y estamos sumando ahora en breve un proyecto sobre poesía. En particular va a ser Idea Vilariño, que se va además a musicalizar. Luego vendrán los acústicos de los grosos de nuestra música uruguaya que vamos a hacer aquí, en San Blas. En fin, y muchísimas cosas más. Y nos interesa mucho también el vínculo con los integrantes de la diáspora. Llegar a través de este medio, que es maravilloso, con los uruguayos que viven en todas partes del mundo. Gracias, Julio, por tu tiempo. Lo comentábamos con Mano Folio, hoy no estamos en vivo, pero bueno, los tiempos a veces también son tiranos, aún grabando una nota, y tenemos que volver al interior. Y bueno, como le digo a todos los entrevistados, porque siempre pasa, y siempre hay una nueva oportunidad para seguir conversando de temas que nos importan a nosotros, pero que en particular buscamos sean de interés de los televidentes. Así que gracias por tu tiempo. Yo te agradezco, Luis, a vos, por esta ocasión que yo disfruté mucho. Un saludo a la gente de San José, también la gratitud para Mauro. Y bueno, con Daniel Cabezas, que es el técnico en audio de la productora, que está por allí, que hoy lo sacamos de acá para que nos deje este espacio. Con él, la voluntad, el propósito, que se hayan sentido bien ustedes, como en su casa, y bueno, las puertas están abiertas. Bárbaro, gracias, Julio. Y de esta manera cerramos un nuevo programa de identidad diferente, como decíamos al comienzo, porque, bueno, conocimos a quien normalmente de repente no vemos, pero sí escuchamos en radio y en televisión. Nos vemos la próxima semana.